Ok chicos, nos volvemos a encontrar después de una semana, ¿no? Vamos a continuar desarrollando las actividades que tenemos en nuestro libro de lenguaje. Recuerden que todo lo que estemos trabajando, tanto lenguaje como razonamiento verbal, debe ir transcrito en su libro. Ahora las actividades se hacen en el libro básicamente, ¿no? Y presentarlas una semana después, tomándoles unas fotos hacia mi WhatsApp o si no, correo electrónico. ¿Ok? Entonces, el tema de hoy es acentuación general, ¿no? Recuerden que este es un tema muy importante ya que nos va a permitir corregir ciertos errores relacionados a la tildación, ¿no? Recuerden que hay dos conceptos distintos, acento con tildación, que vamos a ir diferenciando en el transcurso del tema que vamos a desarrollar. Entonces, acentuación general es el tema de hoy. ¿Ok? Entonces, primero tenemos que partir definiendo qué es el acento. ¿Ya? Dice que el acento es la mayor fuerza de voz o intensidad con la que se pronuncia una sílaba. Fuerza de voz, intensidad. Entonces, recuerda, la mayor fuerza de voz con la que se pronuncia una sílaba, una letra dentro de una palabra. Por ejemplo, tengo vacaciones. Lo primero que vamos a hacer es separar en sílabas. La primera sílaba será pa, la segunda ca, la tercera sio y la cuarta nes. Vacaciones, una palabra que tiene 4 sílabas. Entonces ahora vamos a buscar el acento. ¿Cuál de ellas suena más? Tiene mayor volumen de voz. Veamos. Vacaciones. Muy bien, ahí está el acento, está la mayor fuerza de voz. Entonces, decimos que el acento se encuentra ubicado en la sílaba sion, porque suena más. Otra palabra. Fútbol. Tiene las siguientes sílabas. Fútbol. 2 sílabas. Fútbol. Fútbol. Correcto. La sílaba fu suena más. Entonces quiere decir que el acento se encuentra en esa sílaba. La palabra fiesta. Sílabas. Fiesta. 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 Correcto. La sílaba fies se pronuncia con mayor intensidad. Quiere decir que el acento se encuentra en esa sílaba. Entonces, el acento es la mayor fuerza de voz con la que se pronuncia, es la intensidad. Y, como ven, todas las palabras llevan acento, mayor intensidad, mayor fuerza de voz. Recuerda, ese es el acento. Ahora vamos a encontrar qué clase de sílabas hay según el acento. Veamos qué tipos de acentos hay y luego también qué tipos de sílabas. Comencemos con la sílaba tónica. Recuerden que una palabra está dividida en sílabas. Entonces, la sílaba tónica es aquella sílaba que tiene el acento, es decir, que tiene la mayor fuerza de voz. Ejemplo, tengo la palabra computadora. Primero que vamos a hacer, dividir en sílabas. Computadora. Ahí está la separación en sílabas. Lo segundo que debo hacer es encontrar el acento. Computadora, computadora, correcto. El acento está en la sílaba do, es la que suena más. Entonces, si el acento está en la sílaba do, se dice que la sílaba do es la sílaba tónica. ¿Por qué? Porque se pronuncia con mayor fuerza de voz, porque tiene el acento. La sílaba do es la sílaba tónica dentro de la palabra computadora. Otro ejemplo, carátula. Separemos en sílabas. Carátula. Correcto, carátula. Carátula. El acento está en la sílaba la, porque es la que se pronuncia con mayor fuerza de voz. Y un detalle, si tú encuentras una sílaba con tilde, automáticamente esa es la sílaba que tiene el acento, porque la tilde sirve para señalar que esa sílaba se pronuncia con mayor fuerza de voz. Entonces no había mucha dificultad de encontrar la sílaba tónica. Carátula, ahí se encuentra el acento, quiere decir que la sílaba ra es la sílaba tónica. ¿Por qué? Porque en esa sílaba se encuentra el acento. Entonces, sílaba tónica, sílaba que tiene el acento. Siguiente tipo de sílaba. Perdón, hay una palabra más. Celular.
celular. Celular, correcto. La sílaba la es la que suena más. Entonces, ahí se encuentra el acento. Si la sílaba lar tiene el acento, quiere decir que se llama sílaba tónica. ¿Ok? Ahora sí pasemos al otro tipo de sílabas, que son las sílabas átonas. Las sílabas átonas son aquellas que se van a pronunciar con menos intensidad. Es decir, sílabas que no tienen el acento. Por ejemplo, tenemos la palabra maremoto. Separemos en sílabas. Ma-re-mo-to. ¿En qué sílabas se encuentra el acento? A ver, pronunciemos. Maremoto. Maremoto. Correcto, está en la sílaba mo. Ahí se encuentra el acento. Quiere decir que esa sería la sílaba tónica, ¿sí o no? Pero nosotros estamos buscando las sílabas átonas. Si el acento se encuentra en la sílaba mo, quiere decir que las otras sílabas se pronuncian con menos intensidad, con menos fuerza, ¿no? Con menos intensidad. Esas sílabas que se pronuncian con menos intensidad se llaman sílabas átonas. Son aquellas que tienen menos intensidad, o del otro modo, son aquellas que no tienen al acento. Siguiente palabra, campeón. Separemos en sílabas. Campeón. Ahí está. Tiene 3 sílabas. Campeón. Ah, correcto, el acento está en la sílaba on. Entonces hay dos sílabas, perdón, que no tienen el acento, que es P y es K. Quiere decir que esas dos sílabas se llaman átonas. ¿Por qué? Porque se pronuncian con menor intensidad de voz o porque no llevan al acento. ¿Qué es el acento? Mayor fuerza de voz, recuerden. Luego encontramos otra clasificación, clases de acentos. Ya no de sílabas, sino de acentos. Tenemos al acento prosódico. Es aquel acento, ¿ya?, que no lleva tilde. Es la fuerza de voz que no lleva tilde. Por ejemplo, camisa. Separemos en sílabas. Ca-mi-sa. Encontremos al acento. ¿Dónde está la fuerza de voz? Camisa. Correcto, en mi. Ahí está el acento. Ahora me ubico en la sílaba mi. ¿Esta sílaba que lleva el acento tiene tilde? ¿Este acento lleva tilde? No. Como no lleva tilde, se dice que es un acento prosódico porque no lleva tilde. ¿Qué es la tilde? Esta línea oblicua que va sobre una vocal. ¿Ok? Otra palabra. Cereal. Sílabas. Cereal. Tiene 3 sílabas. Ahí ya todavía. Entonces el acento está en al, porque si tú pronuncias cereal, cereal, correcto, el acento está en la sílaba al. Este acento, esta sílaba, ¿tiene tilde y una línea oblicua? No, como no tiene, se llama acento prosódico. Recuerda, acento prosódico es el acento que no lleva tilde, esa línea oblicua. En cambio, hay una palabra más, goleada. Separemos en sílabas. Go-le-a-da. En cambio, en goleada, veamos qué sílaba tiene el acento. Goleada. Ah, en la vocal A. Quiere decir que ahí se encuentra el acento. ¿Ese acento tiene tilde? ¿Está en la línea oblicua? No. Entonces es un acento prosódico. En cambio, el acento ortográfico, ¿ya?, es aquel acento. Bueno, vamos a primero con los ejemplos, luego vamos a enfocar el concepto, ¿ya? El acento ortográfico, recuerden que es aquel que sí tiene la línea oblicua, sí tiene esa rayita, ¿no?, inclinada. Carátula, en sílabas. Carátula. Ahí está. ¿Dónde se encuentra el acento? ¿Qué sílaba suena más? Carátula. Ah, correcto, la sílaba la. Ahí está el acento. Ahora nos enfocamos en la sílaba. Veamos que la letra A, la vocal A, tiene una tilde. Ah, quiere decir que el acento lleva tilde. Si el acento lleva tilde, se llama acento ortográfico. Otro ejemplo, cólera. En sílabas. Cólera. Cólera. Correcto, el acento está en la sílaba co. Ese acento está llevando una tilde. Entonces es un acento ortográfico. ¿Por qué? Porque tiene una tilde. ¿Ok? Tenemos la palabra país. En sílabas. País. 2 sílabas. País. Correcto.
Suena mal la sílaba is. El acento está en esta sílaba. ¿Este acento lleva tilde? Sí. Entonces es un acento ortográfico. ¿Por qué? Porque lleva tilde. ¿Ok? Entonces hemos visto el tipo de acento. Ahora vamos a ver la clasificación de las palabras según el acento. ¿Qué palabras son? ¿No? Y cuando lleva tilde, también en esta parte nos va a ayudar para la ubicación de la tilde. Nos dice que el primer tipo son las palabras agudas o también llamadas oxítonas. ¿Qué son las palabras agudas? Son aquellas cuyo acento, o sea, la mayor fuerza de voz, está ubicada en la última sílaba. ¿Ok? Y de acuerdo a eso, van a llevar tilde en algunos casos. Veamos un ejemplo. Color es una palabra que tiene dos sílabas. Ubiquemos el acento. Color, ahí está, en la sílaba LOR. Ya ubique el acento. El acento ya está ubicado en la sílaba. Recuerda que color tiene dos sílabas, entonces será última sílaba, penúltima sílaba. El acento está en la última sílaba de la palabra color, entonces es una palabra aguda. ¿Ok? Es una palabra aguda porque el acento está en la última sílaba de la palabra. Ahora, dependiendo en qué letras termine esa palabra aguda, van a llevar tilde. Dice, van a llevar tilde si acaba en NS vocal, pero acabó en R, entonces no lleva tilde. Pero color es aguda sin tilde. Café tiene dos sílabas, café, café. Ah, correcto, el acento está en la sílaba fe. Es decir, el acento está en la última sílaba. Quiere decir por tal motivo que café es una palabra aguda, porque el acento está en esta última sílaba. Y café termina en la vocal E. ¿Qué te dicen si termina en una vocal? Si terminan en una vocal, lleva tilde. Por eso que café lleva tilde, porque es aguda y acaba en vocal. En el caso de las palabras graves o llanas, o también llamadas paroxítonas, son aquellos cuyo acento se encuentra en la penúltima sílaba. Ya cambió la ubicación, ¿no? Un ejemplo. Tenemos botella. Botella tiene tres sílabas. Botella. Botella. El acento está en la sílaba T. Es decir, el acento se encuentra en la penúltima sílaba. Ya cambió la ubicación. Penúltima sílaba. Como el acento se encuentra en la penúltima sílaba, se llama palabra grave o llana. Ahora, ¿qué nos dicen con la tilde? Vas a colocarle tilde, esa raya oblicua, ya inclinada. Vas a colocarle tilde si no acaba en N, S o vocal. Botella acaba en vocal, entonces no voy a poder colocarle tilde. Porque no debe acabar en vocal, no debe acabar en N ni en S. ¿Ok? Pero es una palabra grave sin tilde. Tengo la palabra ángel. Ángel tiene dos sílabas. Ángel. Ángel, correcto, el acento está en la sílaba A. Quiere decir que el acento está en la penúltima sílaba. Recuerda las ubicaciones, última, penúltima. Como está en la penúltima sílaba, se dice que es una palabra grave o llana. Veamos con la tilde. No debe acabar en N, correcto, no acabó en N. No debe acabar en S, correcto, ni en vocal. Acaba en otra consonante, entonces le coloco tilde. La tilde va donde se encuentra el acento. Por eso que ángel lleva tilde en la sílaba A, porque es una palabra grave o llana que no acaba en NS ni vocal. Siguiente tipo de palabra, las esdrújulas, o también llamadas proparoxítonas. Las esdrújulas son aquellas cuyo acento ya está en otra ubicación, el acento está en la antepenúltima sílaba. ¿Y qué ocurre con la tilde? Todas llevan tilde, basta que sea esdrújula, automáticamente tilde. ¿Ok? Entonces, carátula es una palabra que tiene las siguientes sílabas. Carátula. El acento, veamos, carátula. Correcto, el acento está en la sílaba ra. Carátula. El acento entonces ya cambió de ubicación. Última, penúltima, antepenúltima sílaba. El acento está aquí. Como está en la antepenúltima sílaba, se dice que carátula es una palabra esdrújula. Ahora, ya identifique esa esdrújula. Con la tilde, ¿qué dice? Ah, basta que sea esdrújula, tilde. ¿La tilde dónde va? Donde se encuentra el acento. Es decir, en la sílaba ra. Carátula.
Siguiente palabra, esdrújula. Separación en sílabas, esdrújula. ¿Qué sílaba suena más? Esdrújula. Muy bien, en la sílaba dru, el acento ya cambió de ubicación. Última, penúltima, antepenúltima sílaba. Como el acento está en la antepenúltima sílaba, se dice que es una palabra esdrújula. ¿Y todas las esdrújulas que llevan? Tilde. Correcto, por eso le coloco tilde. Las sobresdrújulas, o también llamadas preparoxítonas, son aquellas cuyo acento ya cambió, está en la antepenúltima sílaba y todas llevan tilde. Por ejemplo, dígaselo. Separemos en sílabas. Dígaselo. Dígaselo. El acento está en la sílaba di. La ubicación es anterior a la antepenúltima sílaba. Recuerda, última, penúltima, antepenúltima, anterior a la antepenúltima sílaba. Como el acento se ubica aquí, quiere decir que es una sobresdrújula. Y las esdrújulas que llevan todas automáticamente, tilde. Le coloco tilde. Luego la palabra cuéntamelo. Cuéntamelo. El acento está en la sílaba cuéntamelo, correcto. El anterior a la antepenúltima sílaba. Es una palabra sobre esdrújula. Todas las esdrújulas que lleva, tilde. ¿Ok? Entonces, hemos visto el acento, clase de sílabas y también tipos de palabras y cuándo llevan tilde. ¿Ok? Chicos, entonces ahora vamos a pasar a desarrollar su cuaderno de trabajo.